estimados abogados y abogadas, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados y de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, ACHIDAM, les agradezco su presencia y les doy la bienvenida a la charla sobre evaluación de los impactos ambientales transfronterizos, que realizará nuestra invitada, experta en temas internacionales y ambientales, la Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado, DIFROL, embajadora Ximena Fuentes Torrijos. La embajadora es abogada de la Universidad de Chile y doctorada en Derecho Internacional de la Universidad de Oxford. Su tesis de doctorado se centró en los cursos de aguas internacionales. Se ha desempeñado también en el ámbito docente por más de 15 años, como académica de Derecho Internacional, tanto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como en otras universidades del país. Además, fue ministra suplente del Tribunal de Medio Ambiente de Santiago entre diciembre del 2012 a enero del 2014. Actualmente es la agente en el caso relativo a la disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala entre Chile y Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. También ha sido asesora del Estado de Chile en la disputa marítima con el Perú y en el caso relativo a la demanda boliviana relativa a la existencia o no de una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Tras esta breve presentación, doy la palabra a la embajadora Ximena Fuentes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que estamos en la mitad del día, que siempre hay mucho trabajo, así que espero que esta conversación que vamos a tener sea importante para ustedes, sea interesante. Es algo que hemos estado discutiendo en DIFROL en el último tiempo, no más. Creo que es algo nuevo en el mundo. De hecho, recién se comienza a hablar de la necesidad de una evaluación ambiental de los impactos transfronterizos en el año 2010, en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de las plantas de celulosa de papel en el río Uruguay. Y de ahí en adelante, entonces, este tema cobra mucha más relevancia y siento que en Chile, bueno, como todo, llega con cierto desfase los desarrollos últimos que ha habido en el derecho internacional. Y como DIFROL, en atención a las competencias que nosotros tenemos, especialmente en relación con la zona fronteriza, en relación con la experiencia que hemos podido ver de algunos problemas que hemos tenido de proyectos productivos en zona fronteriza, como DIFROL entonces empezamos a estudiar este tema y nos dimos cuenta que en Chile hace falta hacerse cargo de esto, ¿ya? Así es que, bien, partimos. Si se mueve el PowerPoint. Bueno, DIFROL, como ustedes saben, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, es un órgano asesor del Supremo Gobierno y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros somos parte también del Ministerio, pero tenemos este estatus un tanto separado, ya que no dependemos directamente de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y tenemos nuestro propio presupuesto y tenemos nuestra propia ley orgánica. Bueno, lo primero es que DIFROL nace en el año 66 con una visión bien soberanista, creo yo. Nace porque hay una necesidad de tener un órgano experto que pueda interpretar los tratados de límites existentes y los laudos, que en esa época, en el año 66, ya teníamos varios laudos que habían solucionado nuestros problemas limítrofes con Argentina. Básicamente el laudo de 1902, de Su Majestad Británica, y también, justo en el año 66, el caso Palena se había resuelto por arbitraje. Y en ambas situaciones había surgido en Chile este tema de, como se veía en ese momento, que nuestras acciones en zona limítrofe fronteriza podían mejorar nuestra postura, nuestra posición en tribunales arbitrales. Y por eso se crea DIFROL, tanto para interpretar los instrumentos como también para promover, probablemente en esa época, promover el uso del territorio, promover la ocupación.
porque en ambos de esos casos la ocupación, si bien el tribunal no lo dice en forma expresa, pero si después uno mira dónde dibujaron la línea, y efectivamente trataron de ser lo menos disruptivo posible, donde vivían argentinos quedaron en Argentina, donde vivían chilenos quedaron en Chile. Entonces era lógico pensar que necesitábamos reforzar el tema de la ocupación. En esa época, cuando se crea, todavía no está en la cabeza de la gente lo importante que iba a ser después la integración, es decir, no solo separarnos por un límite, sino también conectarnos con el otro lado de la frontera. Ese es un tema que se agrega a partir del año 74 en adelante, y de hecho de los 70 en adelante, y de hecho queda reflejado en la ley que rige a DIFROL, que es el DFL 83 del año 79, el tema de la integración, donde la zona fronteriza no es solo una barrera, sino que también es un lugar donde la gente tiene que circular y que tenemos que hacer que esa circulación y conexión sea mucho más efectiva. Pero les quiero partir con el DFL 4 del año 67, o sea, un año después que se crea DIFROL, en que se le da una función a DIFROL que es enorme, depende cómo uno la lea, pero que dice así: DIFROL es un órgano que tiene que coordinar a todos los órganos del Estado que realizan actos administrativos, actos jurídicos también, en zona fronteriza. En la norma no es muy específica, pero dice que con el fin de llevar efecto la coordinación a que se refiere el artículo anterior, los organismos y servicios mencionados en dicho artículo deberán solicitar directamente a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado su aprobación antes de adoptar decisión o realizar hecho alguno que diga relación con los límites internacionales de Chile y sus zonas fronterizas. Sin tal aprobación, esas decisiones o hechos carecerán de valor y no podrán ser cumplidas. Entonces, una norma que casi que me convierte en la Contraloría de toda la zona fronteriza. Pero obviamente, lo importante aquí es cómo uno debe interpretar el diga relación. ¿Qué es un acto, un hecho que diga relación con los límites internacionales y sus zonas fronterizas? Obviamente yo no tengo por qué estar autorizando la construcción de escuelas en zona fronteriza, no tengo por qué estar autorizando permisos de edificación en zona fronteriza, ¿ya? Así que esto requería una cierta interpretación. Posteriormente, cuando se dicta la ley orgánica que rige a DIFROL en el año 79, se señalan una serie de funciones que nosotros cumplimos, una serie de competencias, y al final de esta DFL se señala que en todo lo no derogado explícitamente rigen todas las normas que se refieren a DIFROL. Por eso que el artículo 2 del DFL 4 sigue vigente y podemos entenderlo complementado por lo que dice el DFL 83, que en uno de sus artículos señala que los ministerios, organismos e instituciones de la administración del Estado, sean estos centralizados o descentralizados, incluidas municipalidades, no podrán, sin la autorización previa de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, vender, arrendar o otorgar concesiones, permisos o autorizaciones y en general celebrar cualquier acto o contrato respecto a bienes nacionales de uso público, fiscales o que formen parte del patrimonio de dichas instituciones que se encuentren situados total o parcialmente en zonas fronterizas del territorio nacional. Bueno, ¿qué es la zona fronteriza? Bueno, la zona fronteriza es, voy a adelantarme un poquito, tiene un mapa donde sale la zona fronteriza. Yo vi que venía un mapa y no sé dónde nos quedó. Ya, bueno, al final, bueno, debería haber estado al principio. Vamos a ver. Además, el mapa es re malo porque no muestra mucho la zona fronteriza. Ya. Bueno, lo primero que hay que tener presente es qué es la zona fronteriza, porque ustedes podrían pensar que son 10 kilómetros, 50 kilómetros, alguna norma así. No está definida de esa manera, es mucho más difícil conocer la zona fronteriza, porque la zona fronteriza se establece o está referida a lo que eran los distritos censales del INE de los años 70. Entonces es como una
un anacronismo esto de la zona fronteriza, pero existe y está vigente hoy día. Así es que no obedece a ninguna distancia específica desde la frontera, sino que se va estableciendo por decreto supremo, y nosotros, como DIFROL, hemos promovido que la zona fronteriza se vaya cambiando en algunas áreas. Por ejemplo, que se saque de la zona fronteriza algunas zonas que son completamente urbanas hoy día, que se saque el radio urbano de algunas ciudades, porque si no, es muy complicado que todo acto administrativo, acto, contrato, permiso, que tiene que ver con zona fronteriza, tenga que venir a DIFROL. Bien, la zona fronteriza, entonces, nosotros ahora, que hemos preparado un geoportal de DIFROL, va a ser más fácil que la gente pinche el mapa y vea la zona fronteriza. Pero, por ejemplo, Arica es todo zona fronteriza. Punta Arenas es completamente zona fronteriza, desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. En otras áreas es diferente. ¿Qué es lo que ha llevado a la autoridad a tener esos límites para la zona fronteriza? Bueno, en principio, como yo les señalé, dado el origen de DIFROL, que es un origen que tiene que ver con la protección de la soberanía nacional, entonces lo que se pensaba era áreas donde se realicen ciertas actividades en las cuales nosotros tenemos que verificar que sean realizadas solo por nacionales chilenos o a veces también por extranjeros, pero que no vayan a ser extranjeros de países limítrofes. Entonces es inaudito, pero, por ejemplo, no se pueden otorgar ningún tipo de... no se pueden constituir derechos reales por nacionales de los países limítrofes en zona fronteriza. Eso quiere decir que ningún argentino, ningún boliviano, ni ningún peruano puede tener una propiedad en zona fronteriza. Lo cual es hoy día bien ridículo en algunos, y bien problemático en algunas circunstancias, porque, por ejemplo, si pensamos en Arica, quiere decir que ningún boliviano puede tener un bien raíz en lo que sea zona fronteriza en esa zona. O si pensamos en el sur, en Punta Arenas, ningún argentino puede tener un bien raíz en zona fronteriza. Quedan excluidos las concesiones mineras, y han quedado excluidas porque el DFL4 y el DFL83 se refieren a, y sobre todo el DFL83, se refieren a bienes nacionales de uso público, se refieren a actos de la administración. Efectivamente, los dos, DFL4 y el DFL83, se refieren a actos de la administración. Y como las concesiones mineras son establecidas por sentencia judicial, quedaron fuera. Lo cual también uno diría que precisamente un área donde a lo mejor se justifica más que DIFROL esté encima son las concesiones mineras, precisamente por los efectos transfronterizos que pueden tener. Pero esas quedaron fuera. Entonces, tengo que autorizar saneamientos de título y no tengo que autorizar el establecimiento de concesiones mineras. Es una... no guarda mucha relación, debería ser diferente. Bueno, ahora van a tener que tener paciencia para volver atrás después de mostrarles que hay esta cosa que se llama zona fronteriza. Ya, disculpen por este impas, pero el computador tampoco es muy rápido. Debo decir que tienen que comprarse un computador más rápido. No hay plata. Este fue donado, se nota que fue donado. Bien. ¿Por qué DIFROL ha comenzado a estudiar este tema? Bueno, en parte lo hemos empezado a estudiar por una cuestión de experiencia, que hemos tenido algunos problemillas por ahí, en que nos hemos encontrado con que efectivamente algún tipo de proyecto llevado a cabo en Chile puede tener un impacto más allá de la frontera. Y hemos considerado que, como Ministerio de Relaciones Exteriores, es algo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, porque hay obligaciones internacionales de Chile que respetar. Y la primera obligación que debemos que respetar es la obligación sustantiva de no causar daño al territorio de otro país.
Y en este sentido, para los que se recordarán de Derecho Internacional, ¿verdad?, en la universidad, habrán aprendido que desde el año 49, en que se falló el caso del Canal de Corfú, la Corte Internacional de Justicia señaló que los Estados tienen el deber de no permitir que dentro de su territorio se realicen actividades que puedan tener efectos dañinos para el territorio de otro Estado o para territorios no sujetos a ninguna otra jurisdicción. Es decir, como Estado de Chile, nosotros tenemos que velar porque las actividades que se llevan bajo nuestro control no afecten el territorio de los Estados vecinos, no afecten tampoco, por ejemplo, aguas internacionales. Eso sería una zona que no está sujeta a ninguna jurisdicción nacional. Esa es la obligación sustantiva. Nadie duda que es una obligación de derecho internacional consuetudinario, que obliga a Chile, que ha sido recogida tanto en la Declaración de Estocolmo, como en Río, y como en diversos tratados internacionales de los cuales nosotros somos parte. Ahora, se discutió en su momento si esta obligación de no causar daño, cuál era su naturaleza, si era una obligación estricta, objetiva, o si era una obligación de debida diligencia. Y la jurisprudencia internacional señaló que es una obligación de debida diligencia, es decir, el Estado debe emplear toda su diligencia para prevenir y que no se causen estos daños transfronterizos. Posteriormente, esa obligación de debida diligencia, que en algún momento se le llamó así genéricamente culpa, pero donde en el fondo es lo mismo que ha pasado en el derecho interno, que la culpa ya no es una cosa de un estado mental determinado de los sujetos que intervienen en determinados actos, sino que más bien la culpa se ha tendido a objetivar también, es decir, son distintas obligaciones de conducta que llegan a que yo pueda decir este sujeto ha actuado con debida diligencia y que si no cumple con esas obligaciones de conducta yo puedo concluir que ha violado la obligación de debida diligencia. Entonces, no es nada de un estado mental, de un sujeto precavido, ni nada. No, es usted ha hecho las cosas que debía hacer para prevenir el daño. Y es allí donde entra el tema de la evaluación ambiental transfronteriza. Un Estado, y esto es lo que dijo la Corte en el 2010 en el caso de las celulosas de papel, un Estado que está realizando una actividad que eventualmente podría tener impacto transfronterizo, debe asegurarse de que ese impacto no se va a producir. Esa es su obligación de debida diligencia, para lo cual tiene que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, si es una planta nuclear, tendrá que aplicarle las reglas internacionales en materia de seguridad nuclear. No puede permitirse que se construya una planta nuclear que no tenga ningún resguardo de seguridad, ¿verdad? Bueno, eso para cada actividad. Y lo que le agrega la sentencia del 2010 es que hay que hacer una evaluación ambiental transfronteriza, de la misma manera que los Estados hoy día realizan evaluación de los impactos ambientales de los proyectos al interior de su país. Nosotros tenemos múltiples actividades cerca de la frontera, y algunas no tan cerca de la frontera, pero que pueden tener impacto ambiental transfronterizo. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el tema de Hidroaicén, Argentina preguntó mucho por ese proyecto, también nos pregunta mucho sobre centrales de pasada incluso, por los efectos que pueden causar en Argentina. Obviamente un proyecto como Hidroaicén, donde se iba a inundar una gran extensión de territorio, Argentina estaba preocupado de qué iba a pasar con los ríos transfronterizos que tenemos ahí, como el Báquer, por ejemplo. Respecto a centrales de pasada, nos pregunta porque, bueno, a pesar de que es una especie que ha sido introducida y que no es originaria como es el salmón o las truchas, estaban preocupados de que ellos tienen sus lodges de pesca en Argentina y en la Patagonia y que con la central no pueden subir estos peces y por lo tanto le afectamos el turismo. Por nuestra parte, nosotros también nos hemos fijado que tenemos varias actividades que se pueden realizar en otros países vecinos podrían afectarnos a nosotros. Por ejemplo, cuando salía en el diario que Santa Cruz iba a construir un acueducto y que iba a sacar agua del lago General Carrera, que se llama Lago Buenos Aires en Argentina, y que lo iba a llevar como 400 kilómetros a no sé dónde, nosotros mandamos notas a Argentina preguntando, bueno,
Cuéntenos, ha realizado una evaluación de impacto ambiental transfronterizo porque usted nos va a afectar a nosotros. Lo mismo pasa con proyectos en Perú. Y bueno, y cuestiones que nosotros hemos visto de proyectos mineros, en que en Chile se ha desarrollado mucho, proyectos mineros que están ahí al borde del límite con Argentina, y entonces la pregunta es, bueno, cuando se evalúan esos impactos ambientales, ¿se estará o no se estará tomando en cuenta la posibilidad de causar efectos en Argentina? Y estos efectos pueden ser de todo tipo. Pueden ser efectos por las aguas que vamos a empezar a usar, el agua subterránea, sobre todo porque lo más seguro es que haya mucho acuífero transfronterizo entre Chile y sus países vecinos, pero también el polvo, las sustancias, ¿verdad? Porque la pluma, y dependiendo del viento, eso se puede ir hacia Argentina, y lo ha demostrado algunas erupciones volcánicas, como el Cauye, ¿verdad?, en que toda la pluma se fue a la Villa La Angostura. En Puyehue no se sufrió casi daño, pero la Villa La Angostura quedó enterrada de ceniza. Bueno, ese era un evento natural, pero eso mismo pasaría si tuviéramos una fundición, si tuviéramos, etc. Bien, entonces nosotros dijimos, bien, vamos a revisar si nuestro sistema contempla esto y además las responsabilidades de TIFROL, porque yo lo que me debo asegurar es que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones internacionales. Bien, aquí está la obligación sustantiva de no causar daño, las dos declaraciones que yo les señalé, que lo reconocen y que, a pesar de que son resoluciones de la Asamblea General, que no son en sí vinculantes, pero esto ya es parte del derecho internacional consuetudinario. Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental, pero tienen la obligación de asegurarse de que las actividades que se llevan a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros estados o zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Eso, si es que algunos de los estados vecinos nos demandaran, o sea, esto es el estándar, ¿ya? Y no hay duda. No podemos decir, es que yo no he firmado nada. Además que hemos firmado muchos convenios internacionales que simplemente se dedican a transcribir este principio. Bien. La Corte y el derecho y la doctrina han señalado que para cumplir con la obligación de no causar daño al territorio de otros estados o zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional, hay que aplicar debida diligencia, y en todos estos convenios eso se reconoce así. A su vez, nosotros lo reconocemos en algunos tratados que tenemos con los países vecinos, en particular el Tratado Ambiental Chile-Argentina del año 91. No tenemos otros tratados de naturaleza ambiental con nuestros otros países vecinos, no tenemos tratado ni con Perú ni con Bolivia. Hay una serie de otros instrumentos que no son tratados, pero que recogen, por ejemplo, normas de derecho consuetudinario, por ejemplo, los artículos sobre los cursos de agua internacionales, que nosotros mismos lo estamos invocando en el caso Silala. Por ejemplo, los artículos, que ya no es proyecto porque lo aprobaron, artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos del año 2008, también reconoce que los países deben tomar todas las medidas necesarias para no causarle daño al territorio de los otros países, y así como también las reglas que tiene la Comisión de Derecho Internacional en materia de consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. En otras partes del mundo esto se ha tomado más serio o nos lleva en una delantera, como por ejemplo en Europa, donde existe esta directiva precisamente relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que considera el aspecto transfronterizo, ¿verdad? Entonces en el artículo 7 al final ustedes van a ver que va la descripción del proyecto junto con toda la información disponible sobre sus posibles efectos transfronterizos. Y hay dos países que nosotros buscamos legislación más avanzada que efectivamente consideran la evaluación del impacto ambiental transfronterizo en su legislación ambiental doméstica, como es el caso de Alemania y Canadá. De hecho, Canadá yo diría que es la más completa respecto de considerar en las evaluaciones de impacto ambiental el aspecto transfronterizo.
Aquí tienen lo que señaló la Corte en el caso de las plantas de celulosa, Argentina versus Uruguay, del año 2010, donde se señala una práctica que ha ganado tanta aceptación entre los estados que ella puede ser considerada actualmente como un requerimiento bajo el derecho internacional, de realizar una evaluación de impacto ambiental donde existe un riesgo de que la actividad industrial propuesta pueda tener un impacto significativo adverso en un contexto transnacional, en particular en un recurso compartido. Por lo tanto, esto se aplica a todos nuestros ríos compartidos, los cuales tenemos varios con Argentina y varios con Bolivia, además de los acuíferos transfronterizos. Aquí hay una mención directa al deber de debida diligencia, ¿verdad? La debida diligencia, la obligación de vigilancia y prevención, que esta implica no se considerarán cumplidas si la parte que planifica trabajos que puedan afectar el régimen de un río o la calidad de sus aguas no llevan a cabo una evaluación de impacto ambiental respecto de los potenciales efectos de esos trabajos. Esto fue la última jurisprudencia que tenemos, más moderna, o sea, reciente, es lo que se refiere a la construcción de una carretera en la ribera del río San Juan, un caso entre Costa Rica y Nicaragua, en que efectivamente se señaló que el principio de prevención es una regla de derecho consuetudinario, tiene su origen en la debida diligencia que se le pide al Estado en su territorio, es una obligación de todo Estado de no permitir que se use su territorio para actos contrarios a los derechos de otro Estado y por lo tanto un Estado entonces está obligado a emplear todos los medios a su disposición para evitar que las actividades que se lleven a cabo en su territorio o cualquier área bajo su jurisdicción causen daño significativo al medio ambiente de otro Estado. El Tribunal del Mar ha tenido ocasión también de ver esto. Ahí tenemos el caso Mox Plan, donde también señala que se debe tener en cuenta estos como aspectos procesales de la obligación para cumplir con la obligación sustantiva de no causar daño. Y tenemos y también tenemos este que es súper importante, que es una opinión consultiva del Tribunal del Mar en materia de prospección minera en los fondos marinos, donde señala claramente que la obligación de los estados es, porque las empresas que hagan prospección de recursos mineros en el fondo del mar necesitan tener un estado que los auspicie y ese estado tiene que es el sponsoring state. El sponsoring state tiene una obligación de debida diligencia para asegurarse que se cumpla con la obligación del contratista de realizar una evaluación ambiental, una evaluación de impactos ambientales. Debe reforzarse, dice aquí, que esta obligación de conducir una evaluación de impacto ambiental es una obligación directa que emana de la propia Convención del Mar y una regla de derecho internacional consuetudinario. Bien, y en materia de derechos humanos también se ha señalado que los estados tienen esta obligación de proteger dentro del ámbito de la vida y la integridad personal, que también tienen la obligación de asegurarse que las actividades originadas en su territorio bajo su autoridad ¿verdad?, no ocasionen daños significativos a las personas fuera de sus fronteras. Bien, así que ese es el marco normativo que nos mueve, es una obligación, la tenemos, es obligatoria. Cualquier Estado nos podría demandar por no cumplir con estas obligaciones. Ahora, cuando pensamos en qué Estados nos podrían demandar, bueno, Perú, Bolivia y Argentina. ¿Ya? Sin embargo, supongo yo que ustedes deben tener hartas preguntas sobre, bueno, cuál es el contenido de esta evaluación ambiental transfronteriza, y aquí el derecho internacional es mucho más ambiguo. No tenemos claridad del contenido que debería tener. Por ahora haga una evaluación ambiental transfronteriza. Usted es soberano para tener los estándares que usted quiera. Debe cumplirse con un mínimo. Y eso es lo que señala la Corte en el caso de la celulosa de papel, donde dice, es para cada Estado determinar, bajo su legislación doméstica o dentro del proceso de aprobación de un proyecto, los contenidos específicos de una evaluación ambiental requerida en cada caso, teniendo presente la naturaleza y magnitud de la
obra del proyecto en desarrollo y su posibilidad de tener un impacto adverso en el medio ambiente, así como la necesidad de ejercer debida diligencia al realizar esa evaluación. Entonces, es bastante amplio. Al final, cada Estado debe determinar qué es lo que le va a exigir al dueño de un proyecto respecto de impacto ambiental transfronterizo. Aquí tenemos un proyecto que es peruano, que ha llegado también a conocimiento de DIFROL y donde nosotros estamos tratando, ¿verdad?, ahora de ver el tema del impacto ambiental transfronterizo desde el punto de vista de Chile, como posible víctima. Hay una mina de oro que se llama Pucamarca. Está ubicada a, ¿cuántos metros de la frontera? 50. Está realmente en la frontera. 50 metros no es nada. Ellos se acercaron a nosotros para preguntarnos si podían sacar agua del río Azufre. Señalaron que nos iban a hacer un gran favor porque el río Azufre es un río que naturalmente está súper contaminado, que de hecho se construyeron unos pretiles para evaporar algo del agua, del azufre, para que llegue no tan sucio a el Utah. Pero nosotros dijimos, bueno, pero esto es un proyecto mayor, o sea, no es solo el río Azufre, ustedes están explotando oro, están usando agua subterránea también, y recibimos simultáneamente también, y ya los teníamos antes, algunas comunicaciones por parte de las comunidades que viven en esa zona, quejándose de una serie de cosas, que los pozos se les están salando, que cuando se hacen las tronaduras todas las partículas caen por el lado de acá, ok. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué ha hecho el Estado de Chile? Y claro, el Estado de Chile tiene sus instituciones, pero claro, no está encima del caso del Pucamarca, porque Pucamarca entra en el sistema peruano. Y Perú no tenía una ley relativa a evaluación de impactos ambientales, tenía un sistema que era bajo régimen voluntario, pero ahora tiene una ley. Y tiene una ley que yo diría que no es mala, porque claro, es una ley de ¿cuándo? ¿Del 2015? Bueno, pero su ley es moderna. Entonces, ahora tiene una buena ley. Y lo que nos percatamos es que a pesar de que no está reglado en forma detallada la evaluación de impacto ambiental transfronteriza, sí tiene una instancia en que le preguntan al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. Y se lo preguntaron en el proceso de evaluación ambiental, no del proyecto entero, porque el proyecto es más viejo que la ley que tienen, pero sí de lo nuevo que quieren hacer, tuvieron que entrar al sistema y le enviaron un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, a Torre Tagle, y Torre Tagle les exigió específicamente que aplicaran el deber de debida diligencia para no causarle daño a Chile. Tuvimos una reunión acá, nosotros les pedimos una serie de información a la empresa, pero vinieron, o sea, vino el embajador de Perú con la empresa y nosotros a su vez contactamos a todos los distintos servicios chilenos y le hicimos una lista de información que nos gustaría obtener para poder evaluar realmente si causa o no causa impacto en Chile. A lo mejor no causa, efectivamente. Pero ahí se estableció una instancia de conversación, por lo menos. En Europa, el tema de la evaluación ambiental transfronteriza nos lleva la delantera y efectivamente se requiere para proyectos públicos y privados que puedan afectar el medio ambiente esta evaluación de impacto ambiental transfronteriza. Y tenemos esta estadística en el sentido de que no es que todos los proyectos tengan que tener esta evaluación, sino que dentro del sistema de SPU solamente el 1% de los proyectos requieren una evaluación de impacto ambiental transfronterizo. En Chile tenemos la estadística de que han ingresado a estudio de impacto ambiental 54 proyectos, y lo que no sabemos es cuántos de estos están ubicados en zona fronteriza, que nos harían pensar a nosotros que debieran tener una evaluación de impacto ambiental transfronterizo. Ahí está la zona fronteriza, que debería haber estado más adelante. Y bueno, nosotros consideramos que con las normas de DIFROL, más las reglas que existen hoy día en Chile relativas a evaluación de impacto ambiental, nosotros estaríamos en condiciones de poder evaluar
los impactos ambientales transfronterizos y cumplir con nuestro deber como Estado. Obviamente no está específicamente tratada la evaluación transfronteriza en la legislación existente, así es que claro, si es que alguien dijera, oye, sería recomendable incorporarla, sería mejor. Pero nosotros creemos que con lo que existe hoy ya la podemos hacer. Tenemos una noción, un concepto de área de influencia que nos permitiría considerar los impactos más allá de la frontera. Obviamente esto tiene ciertas limitaciones, obvias, como por ejemplo que no podemos entrar al territorio del otro país sin su autorización a realizar ninguna actividad, a poner ningún sensor de monitoreo, no podemos hacer ningún experimento, ni nada. Entonces, en ese sentido, resultaría mejor la evaluación de impacto ambiental transfronterizo conversando con el otro país. Sin embargo, tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, pero algunas de ellas no tan buenas. Por ejemplo, puedo pensar en un proyecto que pueda tener impacto ambiental en Bolivia, ¿verdad? Tal vez no sería tan amable la recepción que tendríamos de Bolivia como para permitirnos actuar conjuntamente. Sin embargo, en Perú, como ustedes ven, el ejemplo Pucamarca lo muestra, ellos vinieron a acercarse a nosotros, y con Argentina tenemos excelentes relaciones. Entonces, es un área donde se puede consultar al otro país. Y si eso no fuera posible, porque estoy pensando en Bolivia, tenemos la posibilidad de hacer modelamientos de distintas actividades, las que no es necesario estar en el otro territorio, pero que yo con las fotos satelitales, etcétera, más los modelos que me pueden hacer hidrólogos, geólogos, etcétera, puedo hacer un modelamiento y puedo ver si voy a causar o no daño en el otro país y evitarlo. Bien, nosotros nos hemos acercado al Servicio de Evaluación Ambiental, nos hemos acercado al Ministerio de Medio Ambiente para señalarles que DIFROL tiene esta competencia que no es ambiental, pero que es una competencia que nos dan esas normas que ustedes vieron en el sentido de preocuparnos de la zona fronteriza, donde se exige nuestra autorización y que creemos que, interpretada en forma razonable, cuando dice hecho o acto que se relaciona con zona fronteriza, este es uno. Para mí es como obvio que este es uno, porque nosotros tenemos que evitar comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile en caso de una actividad cerca a la frontera que pudiera causar daño al territorio de otro Estado. Por ahora somos parte del Pacto de Bogotá, Bolivia y Perú son parte del Pacto de Bogotá, Argentina no es parte del Pacto de Bogotá. Eso quiere decir que tanto Perú como Bolivia podrían eventualmente tratar de perseguir una eventual responsabilidad de Chile en la Corte Internacional de Justicia. Y en el caso de Argentina, en que ellos no son parte del Pacto de Bogotá, tenemos un tratado de arbitraje para cualquier tipo de controversias. Entonces también hay un tribunal posible, que sería este tribunal arbitral. Entonces nosotros tenemos que actuar ahora, antes que se vea comprometida nuestra responsabilidad, y eso es lo que ha estado haciendo DIFROL. Muchas gracias.